Algunos hombres levantan la copa para celebrar. Yo levanté la mía para recordar cada palabra que se dijo sobre mi hija en un idioma que ellos creían que yo jamás iba a entender. Sonríe, Marcos. Nada más sonríe y sirve el vino. Eso me repetí toda la noche sentado en esa mesa del restaurante en Guanajuato. El lugar sobre la calle Juárez en pleno centro de León, que había reservado con 3 semanas de anticipación, porque tenía la clase de vista que uno busca cuando quiere impresionar. Cerros verdes, cercas de madera blanca, caballos pastando detrás de un ventanal que decía, «Aquí pertenecemos», sin que nadie tuviera que pronunciarlo. Quería que los papás de Emilio se sintieran bienvenidos. Quería que sintieran que el Bajío no era cualquier ranchito perdido, nada entre la capital y el olvido. Quería más que nada que mi hija Valeria mirara alrededor de esa mesa y viera su mundo entero en un solo lugar, llevándose bien. No conseguí eso. Conseguí otra cosa. Y todo empezó con una carta de vinos. «Marcos, ¿es este el tinto que elegiste?», preguntó Lucien sosteniendo la botella como si le hubiera hecho algo personal. Su acento convertía cada palabra en una sentencia. En Francia jamás serviríamos esto con el pato. «Es vino de Guanajuato, en realidad», dije. «Un viñedo local, a unos 20 minutos de aquí». Lucien dejó la botella en la mesa como si apestara. «Ah, qué ingenioso». Claudine me sonrió igual que se le sonríe a un niño que acaba de mostrar un dibujo hecho con crayola. «¿Y qué es lo que haces tú, Marcos? ¿Construcción?», dijo. «Construcción, como si fuera algo que uno tuviera que tallarse las manos antes de sentarse a cenar». «Contratista», dije. «Construyo cosas, ahora sobre todo casas personalizadas». «¡Qué práctico!», dijo Claudine, y volvió a su copa de vino. «Práctico», como si le hubiera dicho que colecciono tapas de refresco. Lo dejé pasar. Valeria se estaba riendo de algo que había dicho Emilio, con la mano entre las de él. Y ese momento, justo ese, valía cada cumplido con doble filo, que esos dos pudieran lanzarme sobre un plato de confit de pato. He estado en la lona. He dormido en la caja de mi camioneta entre trabajos cuando tenía 24 años, y era demasiado orgulloso para pedirle ayuda a mi propio padre. Sé comerme la condescendencia con una sonrisa. Uno lo hace por la gente que ama. Lo que no esperaba era que pensaran que no podía escuchar lo que de verdad decían. Bienvenidos a la venganza de un papá. Pónganse cómodos. Esta historia los va a llevar a donde menos se lo esperan. Denle like y déjenme un comentario abajo diciéndome desde dónde están viendo. Les prometo que aquí se van a encariñar. Esto es lo que nadie en ese restaurante sabía de mí. Ni Emilio, ni sus papás, ni siquiera Valeria. No de verdad. Antes de abrir mi empresa de construcción, pasé 4 años trabajando en obras y proyectos de infraestructura en el extranjero, cuando andaba en mis 20s. Sobre todo en Burdeos, y en las afueras de Marsella un tiempo. No fui a ninguna escuela de idiomas elegante. Aprendí cómo se aprende todo lo que de verdad vale la pena saber. A puros gritos de capataz, hasta que entendías cada palabra de lo que te decían. Regresé a México hablando fluido, y me quedé callado al respecto porque a nadie en una obra de León le importa si sabes conjugar un verbo. Nunca salió el tema. Nunca importó. Hasta que importó. Como a mitad de la cena, Lucien se inclinó hacia Claudine y dijo algo bajito en francés, con una risita al final. Y Claudine, creyéndose a salvo, creyendo que el contratista mexicano pendejo del otro lado de la mesa era nomás el tipo que construye terrazas, le contestó en francés, como si prendieran un interruptor. Piensan que soy parte del mobiliario. Mantuve la cara quieta. Seguí cortando mi pollo. Y escuché. Primero hablaron del vestido de Valeria. Claudine lo llamó bonito para algo demostrador. Luego Lucien se burló de cómo había pronunciado charcutería esa tarde.
imitándome de una manera que hizo que Claudine se riera detrás de su servilleta. Cosas pequeñas, crueles, pero pequeñas. Del tipo que uno podría dejar pasar si tuviera que hacerlo. Y entonces Claudine miró por encima de mi hombro hacia la pared cerca de la hostess, donde el restaurante tenía una galería con trabajo de artesanos locales. Una costumbre de ellos, al parecer, rotar piezas hechas por constructores de la región. Y ahí, enmarcada bajo un vidrio, había una foto de un librero. Mi librero. El que pasé 4 meses construyendo para el cuarto de Valeria cuando tenía 11 años, de roble recuperado de un granero que solía estar donde ahora está nuestra casa. Lijé cada repisa a mano. Valeria guardaba ahí sus cintas de caballo hasta que se fue a la universidad. Claudine inclinó la cabeza hacia la foto y dijo, tranquilita, divertida. Seguro lo sacó de un tiradero. Los mexicanos no tienen gusto. Nada más atornillan madera barata y le llaman artesanía. Bajé el tenedor. Sin golpear, sin hacer escena, nomás lo puse en el plato, deliberado. El tipo de silencio que si me conocieras, sabrías que significa que algo se había movido. Está hablando de la repisa que le construí a mi niña. Está hablando de 4 meses de mi vida como si fuera basura que recogí de la banqueta. Nadie en esa mesa se dio cuenta. Emilio estaba sirviéndose más agua. Valeria checaba su teléfono debajo de la mesa, sonriendo por algo. Claudine dio un sorbo lento a su vino, contenta de sí misma, como si acabara de soltar un remate en una fiesta donde nadie hablaba su idioma. Excepto que yo sí. Levanté la vista. Lucien me vio primero. Nada más una mirada rápida, probando si el mexicano se había dado cuenta de algo. Le sonreí. Fácil, cálido. El tipo de sonrisa que dice que todo está bien aquí. ¿Saben? Dije en español, acomodando la servilleta en mi regazo. Siempre he pensado que las cosas que la gente construye con sus propias manos dicen más de ellos que cualquier cosa que puedan comprar. ¿No creen, Lucien? Lucien parpadeó. Por supuesto. ¡Qué bien!, dije. Porque odiaría que alguien en esta mesa pensara que no sé distinguir entre algo barato y algo que dura. Dejé que eso flotara en el aire por exactamente 2 segundos. Lo suficiente. No demasiado. No tienes idea de lo que acabas de decir frente a mí. Y no te lo voy a decir. Todavía no. Eso debería haber sido lo peor de la noche. No lo fue. 20 minutos después, con los platos del postre recogidos, Claudine se inclinó hacia Emilio. No hacia Lucien esta vez, hacia Emilio, su propio hijo. Y le preguntó, como quien pregunta por el clima, ¿ya están listos los papeles? Emilio asintió, apenas alzando la vista de su expreso. Casi. La próxima semana, creo. Mantuve la cara exactamente donde estaba. Agradable. Interesado en nada más que mi café. ¿Papeles? ¿Listos para qué? No capté el resto en ese momento. Eso llegó después, a pedazos, en los días siguientes, como llegan estas cosas. Pero capté lo suficiente. Capté un nombre, fideicomiso. Y capté una frase de Lucien que me revolvió el estómago de una manera que el comentario de Claudine sobre el librero jamás pudo. El padre está tan desesperado por aprobación. Es patético. Y entonces Emilio, el prometido de mi hija, el hombre que me había pedido la bendición hacía 4 meses con lágrimas de verdad en los ojos. O eso creía yo. Se rió. De verdad se rió, y dijo, por eso funciona. Quiere que Valeria sea feliz tan desesperadamente que va a firmar lo que sea. Te dije que es predecible. Y luego volteó conmigo como si cambiara de canal, de vuelta al español, y tomó la mano de Valeria al otro lado de la mesa. ¿La estás pasando bien, amor? Le preguntó con esa misma mirada cálida y devota que tenía desde el primer día. Súper bien, dijo Valeria, y se inclinó a besar su mejilla.
No se está casando con mi hija. Está actuando que se casa con mi hija. Y yo acabo de ver el ensayo general. Me quedé sentado con mi café enfriándose frente a mí, viendo al hombre con el que mi niña estaba a punto de construir una vida sostenerle la mano con la misma mano que acababa de llamar a su papá predecible. Y peor, de llamarla a ella un medio para un fin que todavía no entendía del todo. Quería pararme. Cada parte de mí quería pararme justo ahí, avientar la servilleta a la mesa y preguntarle a Lucien en su propio idioma qué papeles tenía tanta prisa por tener listos. No. Todavía no. Aquí no. Porque esto es lo que tiene ser padre. Algo que aprendes a la mala. Si explotas en un restaurante por algo que tu hija ni siquiera puede escuchar, no eres el héroe de esa historia. Eres nomás el papá celoso y controlador que arruinó su cena de compromiso. Valeria defendería a Emilio. Me disculparía con sus papás por mi culpa. Y yo les habría dado exactamente lo que querían. Una razón para pintarme como el irracional antes de que todo esto siquiera empezara. Así que sonreí. Pagué la cuenta. Propina en efectivo. Todo completo. Y acompañé a mi hija y a los papás de su prometido hasta el ballet. Le estreché la mano a Lucien y le dije a Claudine que la velada había sido maravillosa. Y quise decir cada palabra, de una manera que ella jamás va a entender hasta que sea demasiado tarde para que haga algo al respecto. Subí a mi camioneta, una Tacoma vieja que tengo desde antes de que Valeria aprendiera a caminar, remendada más veces de las que puedo contar, y me quedé sentado en el estacionamiento un buen rato antes de prenderla. Piensan que soy un tonto. Piensan que esto ya se acabó. Pensé en ese librero. Pensé en 4 meses de lijar y barnizar para un mueble que Claudine llamó basura, sin saber que el hombre que lo construyó estaba sentado a 2 metros, escuchando cada palabra. Pensé en los papeles. Pensé en la palabra predecible y cómo se dijo sobre mi propia hija, como si fuera un renglón en la hoja de cálculo de alguien. Y me hice una promesa justo ahí, en ese estacionamiento. Motor encendido, manos al volante. No voy a decir una palabra. Todavía no. Pero voy a averiguar exactamente qué creen que se están saliendo con la suya. Y cuando lo sepa, voy a dejar que ellos mismos me lo expliquen. En el idioma que les sea más cómodo. Le puse reversa a la camioneta. Me fui manejando lento, como hago siempre en las noches en que tengo la cabeza demasiado llena para confiarme un semáforo. Valeria me mandó mensaje antes de que siquiera entrara a la casa. Papá, gracias por esta noche. Significó mucho para mí que te esforzaras tanto con ellos. Me quedé sentado en la entrada de la casa y leí ese mensaje 2 veces. No tiene idea de lo que escuché esta noche. Y le va a romper el corazón cuando lo descubra. Pero se le va a romper de una manera más limpia que lo que ellos tienen planeado para ella. Le contesté, lo que sea por ti, hija, descansa. Luego llamé a un viejo amigo de mis tiempos en Burdeos, un hombre llamado Gerardo Ferrer, que se había metido a consultoría de riesgo corporativo después de dejar el campo. El tipo de persona que conoce a gente, que conoce gente en Europa. Eran casi medianoche. Contestó al tercer timbre. ¿Marcos? Han pasado años. ¿Todo bien? No, dije. Necesito un favor. Y necesito que seas muy, muy bueno en lo que haces. 0. Ellos creían que la parte más difícil ya había pasado. Creían que todo lo que quedaba era el papeleo. No tenían idea de que yo era el papeleo. Darles exactamente lo que esperan. Un suegro agradecido y sin malicia, que nomás quiere ver feliz a su niña. Ese fue mi trabajo durante las siguientes 3 semanas. Ni contratista, ni papá. Actor. La mañana después de la cena en la que les conté, llamé a Valeria antes de siquiera hacer café. Oye, hija, estaba pensando, ¿por qué no se quedan Lucien y Claudine en la casa de huéspedes el resto de la semana?
Les ahorramos el viaje de ida y vuelta al hotel en la ciudad. Que de verdad conozcan cómo hacemos las cosas por aquí. Hubo un silencio en la línea. Papá, ¿estás seguro? Sé que anoche fue mucho. Más de lo que tú sabes. Valeria, quiero que esto de la familia funcione, dije. Y cada palabra era verdad, solo que no de la manera que ella pensaba. Déjame hacer esto. Se quedó callada, y pude escuchar el alivio en su voz. Eso significaría muchísimo. Gracias, papá. Colgué y me quedé parado en la cocina un momento, mirando la casa de huéspedes al otro lado del patio. La que construí con mis propias manos el mismo verano en que construí ese librero. Cuando Valeria era tan chiquita que me pasaba clavos desde una lata de café y le decíamos que me estaba ayudando. ¿Quieren un asiento de primera fila a mi vida? Perfecto. Entren. Nada más recuerden que los escucho desde todos los cuartos de esta casa, en todos los idiomas que hablen. Lucien y Claudine se mudaron a la casa de huéspedes ese jueves. Emilio se quedó en el departamento de Valeria en la ciudad, que fue su propio tipo de alivio. Una actuación menos que manejar bajo mi propio techo. Y por la mayor parte de una semana, interpreté mi papel como si hubiera estado ensayándolo toda la vida. Le pregunté a Claudine por su jardín en Normandía. Dejé que Lucien me corrigiera la técnica de la parrilla un domingo que hicimos carne asada. Aunque le llamé asado estilo Guanajuato, con humo de leña saliendo de mi ahumador viejo en el patio trasero, con Lucien parado ahí con su copa de vino, diciéndome que la carne quedaría mejor con un marinado de verdad. Asentí. Sonreí. Dije, un día de estos le voy a hacer caso. Mientras catalogaba internamente cada sílaba que salía de su boca como evidencia. Porque era evidencia, solo que todavía no la estaba archivando en ningún juzgado. ¿Que me subestimen? Perfecto. Esa es la única arma que necesito. El jueves por la noche, después de que Lucien y Claudine se metieran temprano, jet lag, dijeron, aunque yo tenía el presentimiento de que era otra cosa lo que los traía cansados, me senté en mi camioneta en la entrada de la casa con el celular y volví a llamar a Gerardo Ferrer. Dime, dije, ¿qué encontraste? Gerardo no perdió tiempo en cortesías. Nunca lo hacía. Marcos, llevo mucho tiempo haciendo esto. Esta está fea. Aquí vamos. La empresa de Lucien Fournier. El negocio de importaciones del que presume. Es una fachada. Apenas operando. Presentó lo que básicamente es el equivalente francés de una reestructuración hace 2 años y nunca se recuperó. Hay embargos fiscales acumulados en la propiedad familiar en Normandía desde hace 3 años. Estamos hablando de cifras de verdad, Marcos. Cifras que no se arreglan vendiendo una bodega de vinos. Me quedé ahí agarrando el volante, viendo las ventanas oscuras de mi propia casa de huéspedes como si pudiera ver a través de las paredes. ¿Y Emilio? Pregunté. Gerardo exhaló. Y eso me lo dijo todo antes de que siquiera hablara. Emilio tiene una demanda civil activa en su contra allá en Francia. Un negocio fallido. Algún esquema de importación y exportación que se vino abajo hace 2 años. Se llevó a varios inversionistas con él. Nada criminal, pero no es nada tampoco. Y Marcos, nunca le mencionó nada de esto a tu hija. Nunca. Ni una palabra. No, dije, ni una palabra. Hay más, dijo Gerardo. Mencionaste que han estado hablando de algún tipo de fideicomiso postnupcial. Ellos le llaman planificación patrimonial. Apostaría mi casa a que no es planificación patrimonial, Marcos. Suena mucho más a un salvavidas. Si pueden tener acceso a tus terrenos comerciales a través de un fideicomiso conjunto, especialmente si está estructurado en el extranjero, eso es liquidez. Eso es garantía. Eso es una manera de evitar que todo se derrumbe sin que nadie en su país se entere jamás de lo mal que están.
Me quedé sentado en la oscuridad un buen momento después de colgar, dejando que todo se asentara. No volaron 6.000 kilómetros para darme la bienvenida a su familia. Volaron 6.000 kilómetros porque tengo algo que ellos necesitan. Pensé en la cara de Valeria en esa cena. La manera en que miraba a Emilio como si él hubiera colgado la luna. La manera en que me mandó mensaje esa noche. Gracias por esforzarte tanto con ellos. Pensando que su papá era el que necesitaba demostrar algo. No tiene idea de que la que está siendo evaluada es ella. Y no tiene idea para qué. Esa noche no dormí mucho. La oportunidad llegó ese domingo. Los invité a comer en el patio trasero. Jamón estilo Guanajuato, galletas de manteca y un buen café de olla. Sabía que Lucien no tendría nada que criticar. «Marcos», comenzó Lucien, bajando su taza de café y adoptando ese encanto suave y ensayado. «Emilio nos dice que tienes terrenos comerciales considerables cerca de la carretera. En Europa, la riqueza familiar se consolida. Estamos preparando un borrador de un fideicomiso familiar conjunto, a través de nuestros abogados patrimoniales. Algo para proteger a Valeria y a Emilio a largo plazo. Nos gustaría revisarlo contigo antes de la boda». No me pasó una pluma. Me estaba probando. Sondeando si el contratista pendejo mordería el anzuelo antes de pagarles a sus abogados para finalizar el papeleo. «Familia a familia», añadió Claudine, suave. «Así protegemos a nuestros hijos». «Suena muy generoso», dije, rascándome la barbilla como un hombre esforzándose por entender un concepto enorme. «Yo construyo casas. No sé mucho de fideicomisos elegantes. ¿Por qué no le piden a su gente que me mande el borrador directamente a mí? Lo reviso». Vi el destello sutil de triunfo en los ojos de Lucien. Creía que había lanzado el anzuelo, y que yo estaba nadando directo hacia la red. Esa noche, me senté solo en mi estudio con esa carpeta desplegada sobre el escritorio, leyendo línea tras línea de lenguaje que bien podría haber estado en francés para lo poco que me hacía sentido. Términos como estructura de fideicomiso irrevocable. Términos como transferencia de interés beneficiario. Mis ojos se resbalaban de la página. Construí una casa con mis propias manos. Puedo leer un plano al revés, bajo la lluvia. No le entiendo nada a esto. Casi no llamo. 20 años manejando mi propio negocio, mis propios contratos, mis propios malos tragos. Hay un orgullo en eso, una terquedad, y no le gusta admitir cuando está fuera de su profundidad. Pero pensé en Valeria. Pensé en ella firmando algo así algún día, con una sonrisa en la cara, creyendo que era un regalo de bodas. Marqué a las 10 de la noche, llamando a Rogelio Cárdenas, mi abogado. Un tipo que he usado para cada trato de terrenos y disputa de contratos desde que empecé mi negocio hace 15 años. «Rogelio, es Marcos. Perdón por la hora. Marcos Herrera. Llamando después de las 9. Esto no puede ser bueno», dijo Rogelio. Pude escucharlo acomodándose en una silla al otro lado de la línea. «¿Qué pasa?» «No le entiendo nada a esta cosa de fideicomiso en el extranjero», dije. Y le leí 3 líneas directo de la página, lento para que pudiera seguirme. Hubo una pausa larga de su lado. Suficientemente larga que se me hundió el estómago antes de que siquiera dijera una palabra. «Marcos», dijo Rogelio, su voz bajando a ese tono plano y muerto que usa cuando alguien está tratando de cometer un delito. «Esto no es un acuerdo prenupcial, y no es un regalo familiar. Es un acuerdo de garantía cruzada extraterritorial». Apreté el teléfono más fuerte. «Explícamelo como si fuera un carpintero, Rogelio. Han estructurado este fideicomiso para que tu propiedad comercial actúe como garante principal del préstamo de la entidad europea de Lucien», explicó Rogelio. «Si su negocio no paga, y la investigación de Gerardo demuestra que está a punto de no pagar,
Los prestamistas extranjeros tienen un gravamen inmediato e inapelable sobre tu tierra. No le estás dando a Valeria un fondo familiar, Marcos. Estás firmando una confesión para que el trabajo de tu vida pague sus deudas extranjeras. Me recargué en la silla. Ahí está. Voy a necesitar que me mandes todo lo que tengas, dijo Rogelio. Cada documento, esta noche si puedes. Lo tendrás en 10 minutos, dije. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el silencio de mi estudio. Y algo en mi pecho se puso muy, muy quieto. No estaban tratando de casarse con mi familia. Estaban tratando de comprarla. Y estaban a punto de usar el día de la boda de mi propia hija para hacerlo. Pensé en el librero otra vez. Pensé en, es predecible, y el padre está tan desesperado por aprobación. Y cada pequeña crueldad que habían dejado escapar en un idioma que creían que era una puerta cerrada con llave. No me engañaron. Nada más subestimaron al papá equivocado. Ya no sentía enojo. No el enojo caliente al menos. Lo que se asentó en mí esa noche era más frío que eso. Más firme. No soy un genio del mal. Soy nomás un hombre que sabe cuándo pedir ayuda. Y ahora tengo ayuda. A la mañana siguiente, encontré a Lucien en el patio trasero con su café. El mismo lugar de siempre, mirando mi propiedad como un hombre contemplando tierra que ya consideraba medio suya. Todavía no, Lucien. Ni nunca de hecho. Pero todavía no lo sabes. Buenos días, dije, sentándome frente a él. Leí esa carpeta anoche. Dejó la taza, atento ahora. Esa misma calidez ensayada deslizándose sobre su cara. Y honestamente, es mucho, dije, pasándome una mano por el pelo como un hombre genuinamente abrumado. Esto suena maravilloso para Valeria. De verdad lo creo. Pero quiero hacer esto bien. Déjame que mi abogado de la familia redacte un contrato maestro limpio y actualizado. Algo simple. Algo que todos podamos entender. Y lo firmamos juntos. Todos. En la cena de ensayo. Frente a toda la familia. Vi cómo aterrizaba en su cara. El destello de sorpresa, rápidamente suavizado en algo parecido al deleite. Es una idea maravillosa, Marcos, dijo Lucien. Y le habría creído cada palabra si no hubiera escuchado lo que escuché una semana antes. Una firma frente a todos. Muy significativo. No tienes idea de lo significativo que va a ser. Claudine salió al patio justo entonces, atraída por la calidez en la voz de su esposo. Y cuando Lucien le contó el plan, juntó las manos de verdad. «Ay, Marcos», dijo, «esto significa muchísimo para nosotros». «Para mí también significa mucho», dije. Y esa parte al menos era verdad. Lo creyeron. Podía verlo en ambas caras. El triunfo callado y privado de dos personas que creían que habían logrado engañar al tonto para que firmara su propio futuro. Casi podía escuchar las matemáticas corriendo detrás de los ojos de Lucien. Unos días más. Solo unos días y el patrimonio está salvado. Y nadie en su país tendrá que saber lo cerca que estuvo el desastre. Que lo crean. Que se sirvan otra copa de mi vino y brinden por eso esta noche. Es lo último que van a celebrar a mi costa. Los días entre esa conversación en el patio y la cena de ensayo se movieron lento y rápido a la vez. Lento en la manera en que siempre es la espera. Rápido en la manera en que se siente una cuenta regresiva cuando sabes exactamente lo que viene. Rogelio trabajó conmigo cada tarde construyendo la historia real en algo limpio e innegable. Los embargos fiscales. La demanda. El lenguaje exacto enterrado en ese fideicomiso que habría entregado mi tierra a un hombre al otro lado del océano. Gerardo mandó la documentación. Traducida, notariada, a prueba de balas. Y cada día seguía sonriéndole a Lucien al otro lado de la mesa. Todavía dejaba que Claudine me corrigiera la manera de decir charcutería.
Todavía dejaba que Emilio me estrechara la mano y me dijera, suegro, con esa sonrisa fácil, como si ya fuéramos familia. Como si no se hubiera sentado a una mesa 2 semanas antes a llamar a mi hija predecible frente a sus propios papás. Sigue sonriendo, Emilio. No tienes idea de lo que te espera. Valeria, por su parte, anduvo flotando esas 2 semanas, más feliz de lo que la había visto en años. Planeando la distribución de las mesas, escogiendo el vestido para la cena de ensayo, mandándome fotos de opciones de centros de mesa, como si mi opinión sobre arreglos florales le hubiera importado alguna vez a alguien. Papá, ¿qué piensas? ¿Rosas blancas o la mezcla de flores silvestres? Me quedé viendo ese mensaje un buen rato antes de contestar. Flores silvestres. Porque en más o menos una semana, hija, te voy a devolver una vida que de verdad sea tuya. Y quiero que se vea como algo que creció aquí, no como algo que importaron. Flores silvestres. Le contesté. Siempre. La cena de ensayo estaba puesta para ese sábado. Luces colgantes encargadas. La vajilla buena puesta. Lucien y Claudine sorbiendo champán pagado por mí, creyendo con todo su ser que esa era la noche en que por fin ganaban. Que lo crean. Que levanten sus copas. Yo también tengo un brindis preparado. Si llevas un rato escuchando, déjame tus comentarios ahí abajo. Dale like mientras estás en eso. Y asegúrate de estar suscrito. Levantaron sus copas una última vez esa noche, celebrando una victoria que nunca fue suya. Beban. Es lo último que les invito yo. Las luces colgantes se pusieron en el patio trasero ese sábado por la tarde, entretejiéndose entre los robles viejos que planté el año en que nació Valeria. Mesas largas con manteles blancos, centros de mesa de flores silvestres, frascos de vidrio llenos de girasoles y encaje, como Valeria quería. 40 de nuestra gente más cercana riendo, bebiendo, pasándose platos de jamón estilo Guanajuato, galletas y trucha a la parrilla por la mesa como si fuera cualquier reunión de verano. Excepto que no lo era, y yo era el único en esa fiesta que lo sabía. Lucien y Claudine dominaban la mesa, copas de champán en mano. Mi champán, de una caja que compré específicamente para esa noche, aunque no por la razón que ellos creían. Claudine traía un vestido color crema, que probablemente costó más que mi primera camioneta. Lucien tenía esa misma sonrisa fácil y condescendiente que había traído desde la noche en que nos conocimos, como si nos estuviera haciendo un favor a todos con solo aparecer. 2 horas más, Lucien. Disfruta la vista. Atrapé a Claudine inclinándose hacia Emilio, cerca de la mesa de las bebidas. Su voz baja, sus ojos en mí al otro lado del patio. No estaba lo bastante cerca para escucharlo todo. No con la banda calentando y 40 conversaciones al mismo tiempo. Pero no necesitaba escucharlo todo. Ya les había escuchado suficiente a estos dos para llenar los huecos con solo la forma de su boca y ese gesto presumido de la barbilla. Pobre hombre. Mira nomás cómo sonríe, dijo ella. Y atrapé eso limpiamente a través del ruido. Emilio sonrió con arrogancia hacia su copa y dijo algo que no pude captar, pero no necesitaba las palabras. Ya había escuchado ese tono antes, en aquella noche en Guanajuato, con el confit de pato y un librero que creían que era basura. ¡Adelante! Disfruten los últimos minutos de creer que ganaron. Rogelio también estaba ahí, a un lado, con un blazer y un agua mineral, viéndose exactamente como un amigo de la familia y nada como el hombre que tenía una carpeta en su coche a punto de acabar con el fraude de 2 personas. Me miró una vez. Me dio el mínimo gesto con la cabeza. Listo cuando digas. Miré hacia Valeria. Estaba riéndose con sus amigas de la universidad cerca de la mesa del postre.
El vestido de la cena de ensayo atrapando las luces colgantes. Más feliz de lo que la había visto en más tiempo del que puedo recordar. Perdóname, hija. Esta noche te voy a romper el corazón. Pero prefiero rompértelo yo ahora que ver cómo ellos lo rompen lento por el resto de tu vida. Una mentira a la vez. Tomé mi copa. La toqué con mi anillo una vez. El sonido cortó limpio el ruido de la fiesta. Las conversaciones se fueron apagando una por una, hasta que lo único que quedaba era el canto de los grillos en los árboles, y en algún lugar detrás de mí, una luz colgante zumbando suave en su cable. «Si me pueden dar un minuto», dije, parado a la cabecera de la mesa. «Les prometo que no los voy a alejar de la trucha por mucho tiempo». Eso provocó risas. «Bien. Que se mantengan relajados. Que se mantengan cómodos un ratito más. La mayoría de ustedes me conoce», empecé. «No me gustan los discursos. Prefiero estar en un techo que aquí arriba, con todos ustedes viéndome». Otra risa fácil. Valeria me sonrió radiante desde su lugar. Esa misma mirada suave y agradecida que tenía desde esa primera cena. «Gracias por esforzarte tanto con ellos». «Sí lo intenté, hija. Nada más que quizás no de la manera que crees». «Pero mi hija se casa en 2 semanas», dije. «Y he pasado cada día desde que nació tratando de darle la clase de vida donde nunca tenga que preguntarse si es amada. Donde nunca tenga que preguntarse si alguien le está diciendo la verdad». Dejé que eso flotara un segundo. Mis ojos se movieron brevemente hacia Emilio. Todavía sonriendo. Todavía con su copa suelta en una mano. Todavía interpretando el papel de un hombre que no tiene absolutamente nada que esconder. No por mucho. «Quiero agradecer a Lucien y a Claudine», dije, volteando hacia ellos, levantando mi copa ligeramente en su dirección. «Por venir hasta tan lejos para ser parte de esta familia. No es poca cosa. Cruzar un océano por gente que apenas conoces». Lucien inclinó la cabeza, agradecido. «Ensayado. El placer es enteramente nuestro, Marcos». «Seguro que lo es», dije. Algo en mi tono debe haber saltado, porque vi la sonrisa de Claudine parpadear. Apenas. Solo por los bordes. La manera en que notas una corriente de aire bajo una puerta que creía sellada. «Ya que nuestros invitados viajaron desde Normandía», dije, volteando a la mesa, mi voz serena y fácil. Pensé que era lo correcto honrarlos en su idioma nativo, sobre todo porque han pasado las últimas 3 semanas asumiendo que yo no entendía una sola palabra de lo que hablaban. Miré directo a Lucien. El color comenzó a drenarse de su cara. Yo continué. El acento que había enterrado por 25 años salió filoso y sin esfuerzo. Vi la copa de Lucien congelarse a medio camino de su boca. Claudine se puso completamente rígida. «Toad», dije, mi voz cortando el patio silencioso. Durante 3 semanas, hablaron de mi hija como una transacción de negocios. Se rieron de mi trabajo, insultaron mi casa y llamaron a mi hija predecible mientras planeaban robarme mis tierras. Emilio se removió en su silla, la cara roja. «Marcos, escucha». «Emilio», dije, frío como el acero. «Cállate, Emilio. J'ai compris chaque mot que vous avez prononcé au restaurant, à cette table, avant de vous retrouver chez moi». Cambié suavemente de vuelta al español. Escuché cada palabra. Las palabras golpearon la mesa como un plato que se cae. 40 caras voltearon. Primero hacia Lucien y Claudine. Luego hacia mí. Luego, lentamente, hacia Valeria, cuya cara había pasado de confusión a otra cosa completamente distinta. Algo que se estaba rompiendo. «¿Papá?», empezó, su voz pequeña. «¿Qué?». «Perdóname, hija», dije. Y lo decía en serio más que cualquier cosa que hubiera dicho en mucho tiempo. No quería que te enteraras así, pero tampoco podía dejar que te enteraras después de la boda.
Me agaché al lado de mi silla y tomé la carpeta que Rogelio había traído. El mismo tipo de carpeta de piel que Lucien había deslizado sobre la mesa de mi patio 2 semanas antes. Excepto que ésta no tenía una sola mentira adentro. Hace 2 semanas, dije, abriéndola sobre la mesa para que todos la vieran. Lucien y Claudine me pidieron que firmara un fideicomiso familiar. Le llamaron planificación patrimonial. Un regalo, dijeron. Una manera de darnos la bienvenida a la familia formalmente. Volteé a la primera página. Lo que en realidad era una transferencia de mi propiedad comercial a una entidad extraterritorial controlada completamente por Lucien Fournier. Gasps en la mesa ahora. La compañera de cuarto de Valeria se tapó la boca. Rogelio se quedó callado cerca de la mesa de las bebidas, dejándome correr la jugada hasta el final. La empresa de Lucien en Francia es una fachada, dije, volteando otra página. Ha estado colapsando por 2 años. Hay embargos fiscales contra su patrimonio desde antes de eso. Y luego miré a Emilio, firme, sin nada de enojo en mi voz. Solo dato tras dato tras dato. Y Emilio tiene una demanda civil activa en su contra en Francia, por un negocio fallido en el que nunca mencionó ni una palabra a la mujer con la que se supone que se va a casar en 2 semanas. Eso no es, empezó Emilio, levantándose a medias de su silla. Marcos, eso no es lo que... No he terminado, dije, y algo en mi voz lo hizo sentarse de nuevo. Valeria miraba fijamente a Emilio ahora, esperando, de verdad esperando. La manera en que esperas a que alguien te demuestre que estás equivocada sobre la peor cosa que has pensado de ellos. La boca de Emilio se abrió, se cerró, se abrió otra vez. Valeria, no es lo que parece. Ella lo cortó, y su voz, cuando llegó, estaba más calmada de lo que esperaba. Más fría de lo que jamás le había escuchado. Me llamaste barata, dijo. Te reíste de la casa de mi papá. Me hiciste un peón en el plan de tu familia. Se agachó, lenta, deliberada, y se quitó el anillo del dedo. Lo puso en el plato de él, justo al lado de su trucha sin tocar. Iba a pasar mi vida contigo, dijo. Y tú ibas a pasar la tuya robándome. Se levantó, y en lugar de voltear hacia sus amigas, en lugar de salir corriendo como cualquiera la habría perdonado por hacer, caminó alrededor de la mesa hasta donde yo estaba parado. No se escondió detrás de mí. Se paró a mi lado, hombro con hombro. Así es mi niña. Volteé hacia Emilio, que todavía no encontraba su equilibrio. Sus papás a cada lado, pálidos y mudos, acorralados por sus propias palabras, regresando a ellos en un idioma que jamás imaginaron que los traicionaría. Le pasé a Emilio un segundo documento de la carpeta, no el fideicomiso esta vez. Eso es una factura detallada, dije, por todos los gastos que su familia acumuló durante su estancia en mi casa de huéspedes. Y un aviso formal. Tienen que desocupar mi propiedad mañana por la mañana. Lucien encontró su voz primero, delgada y quebradiza. Marcos, seguramente podemos hablar de esto. Ya hablamos bastante, dije. En 2 idiomas, aparentemente. Nada más que no participé hasta ahora. Tomé mi copa de champán, la que había levantado al principio de todo esto, y di un sorbo lento, saboreándolo, antes de volver a ponerla en la mesa con un clic pequeño y deliberado. Ah, y Lucien, dije. Pagué la cena de esta noche de mi cuenta campirana. Les diría de nada, pero los dos sabemos que ustedes no dicen gracias cuando lo dicen. Señalé hacia la entrada, hacia la casa de huéspedes encendida en dorado al otro lado del patio. La misma casa de huéspedes que construí con mis propias manos, el mismo verano de aquel librero. La casa de huéspedes está abierta, dije. Pueden quedarse ahí esta noche, si quieren.
Pero les recomiendo llamar a un hotel mejor. El desayuno allá es mejor. Nadie en esa mesa dijo una palabra. La mandíbula de Lucien se movía como si quisiera discutir. Quisiera rescatar algo, cualquier cosa, de los escombros. Pero no quedaba nada que rescatar. No con una carpeta llena de documentación abierta sobre la mesa. No con las palabras de su propio hijo devueltas contra él en el mismísimo idioma que creía que lo hacía intocable. Miré hacia abajo, a Valeria. Ella alzó la vista hacia mí, con lágrimas paradas en los ojos, pero la mandíbula firme, serena. ¿Lista?, le pregunté. Bajito, solo para ella. Ella asintió. Juntos, caminamos lejos de esa mesa, pasando las luces colgantes, pasando las flores silvestres en sus frascos de vidrio, pasando 40 caras atónitas y una carpeta que acababa de terminar con un fraude que 2 personas cruzaron un océano para lograr. Detrás de nosotros, escuché la voz de Claudine quebrarse, alta y desesperada, llamándonos, palabras que no me molesté en voltear a captar, ni en español, ni en francés. Ya no importaba. Ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar de esa familia. La primera noche, sobre el confit de pato, creyendo que no entendía una sola palabra. Te equivocaste en muchas cosas, Lucien. Pero en lo que más te equivocaste, fue en esto. Pensar que un hombre tranquilo, de manos callosas, no sabría exactamente qué hacer con la verdad una vez que la tuviera. Valeria deslizó su mano en la mía mientras caminábamos hacia la casa, igual que cuando era chiquita, cuando era tan pequeña que me pasaba clavos desde una lata de café y le llamábamos ayuda. Gracias, papá, dijo en voz baja, por escuchar lo que yo no pude. Siempre, hija, dije, cada palabra. Detrás de nosotros, las luces colgantes seguían brillando sobre un brindis vacío y una familia que había cruzado un océano para quitarnos algo, y se iban con nada más que el sonido de sus propias palabras, por fin entendidas. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y deja un comentario abajo. Avísame desde dónde estás viendo. Nos vemos en la próxima.